Tengan una linda y maravillosa tarde. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión hablaremos acerca de la evolución de los derechos humanos en el derecho constitucional mexicano. En tal sentido, y para ubicarnos en un contexto histórico, recordemos que en cápsulas anteriores platicamos acerca de los diversos documentos que constituyen los antecedentes a nivel mundial y partimos del Cilindro de Ciro emitido en Babilonia en el año 635 a.C. Hicimos un recorrido, una relatoría sobre los documentos emitidos en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia. Y empezamos hablando del Cilindro de Ciro y culminamos con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana emitida en 1769 en Francia. Posteriormente hicimos un salto al ámbito internacional y nos ubicamos en los años 1945-1948, en cuyo periodo surge lo que se conoce actualmente como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y es así como también platicamos sobre el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos vigentes hasta la actualidad. Pues bien, podremos hacer una pregunta a manera de planteamiento. ¿Qué pasó en los años 1800, 1900 hasta 2011 en el Estado mexicano? Es de lo cual platicaremos seguidamente. En tal sentido nos ubicaremos entonces en la primera constitución política existente en nuestro país. Y en tal sentido la primera constitución fue o que tuvo vigor en México fue la Constitución de Cádiz, misma que fue promulgada o que cobró vigencia en México el 30 de septiembre de 1812. Esa Constitución de Cádiz es una constitución española. Recordemos que en esos tiempos nosotros éramos una colonia propiamente de la corona española. Y recordar también que en 1810, el 15 de septiembre, inició en México el movimiento de independencias. Entonces, en el marco de este movimiento de independencia, entra en vigor esta Constitución de Cádiz de 1812 en nuestro país. Esta Constitución establecía que la nación, en materia de derechos, en materia de libertades, establecía que la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de los individuos que la componen. Establecía que la religión católica era única y hacía breves alusiones a las formalidades esenciales del procedimiento, al mandamiento escrito, a la detención a la detención en flagrancia y a la enseñanza. Seguidamente entró en vigor el 22 de octubre de 1814 la Constitución de Apatzingán, también conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Esta Constitución consideraba a México como una nación organizada e independiente y tenía dos apartados fundamentales: el de principios o elementos constitucionales y el relativo a las formas de gobierno. En su primer apartado existía un capítulo número 5 que establecía que la felicidad del pueblo se materializaba en la medida que el pueblo gozara de los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la propiedad y determinadas libertades ciudadanas. En lo que hace al derecho a la igualdad, se refería al acceso a los cargos públicos. En concerniente a la seguridad jurídica, se refería a establecer límites al ejercicio del poder público, así también a la responsabilidad de los servidores públicos. Y en lo que hace a las libertades ciudadanas, se refería a libertades personales, libertad de trabajo, libertad de expresión y libertad de imprenta. También tocaba algunos puntos relacionados con la presunción de inocencia, la
las garantías judiciales, la religión católica como única, el derecho de audiencia y las visitas domiciliarias. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 4 de octubre de 1824, ya en el marco del México independiente, posterior al movimiento de independencia, se emite esta Constitución Federal, pero me parece que, atendiendo el contexto histórico que se vivía, se preocuparon más por establecer las formas de gobierno en el Estado, en nuestro país, en México, así como también establecer, y así lo hace en el artículo primero, la declaración de independencia del gobierno español. Y se establece de manera muy genérica que dentro de las obligaciones del Estado está la de salvaguardar a la ciudadanía, y principalmente se reconoce la libertad de expresión y la libertad de imprenta, pero no hay un apartado específico de derechos o de libertades a favor de las personas. Nos ubicamos seguidamente en la Constitución de 1836, que esta sustituye, por supuesto, a la Constitución de 1824 y se conoce también como la Constitución de 1836 o las 7 leyes o Constitución del régimen centralista, promovida por Antonio López de Santa Anna. Establece lo que se conoce como el supremo poder conservador, que converge en una misma figura al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. En la primera ley, la primera ley de esta constitución o de este catálogo de leyes que conformaban una constitución se denomina derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la república. Se establecen determinados derechos, tales como al de no ser preso, sino siempre y cuando existiera un mandato escrito por un juez competente y que estuviera debidamente firmado por él. También salvo incluso también que existiera una detención infragante, así lo establecía, o que existiera también un auto que motivara una detención. Se establece también la prohibición de ser privado de la propiedad, salvo por caso de utilidad pública, la prohibición de cateo, la libertad de imprenta y de expresión. Se establecen también ya derechos de naturaleza política electoral, como el derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho a ejercer cargos consejiles y populares. Se establece también un apartado relacionado con la suspensión de la ciudadanía por causa criminal, por no saber leer, escribir, y también se sujeta el reconocimiento de la ciudadanía a que una persona tuviese unos ingresos mensuales de 100 pesos. De lo contrario, podría perder la ciudadanía o no adquiría la ciudadanía. En lo que hace a la Constitución de 1843, también conocida como Bases de la Organización Política de la República Mexicana, esta reproduce algunas disposiciones de la Constitución de 1836, elimina el supremo poder conservador, establece también determinados derechos en materia política electoral, incluso lo que se conoce como el colegio electoral en ese entonces, estableció la pena de muerte, estableció también que podrían existir tribunales en sujeción a derecho, la posibilidad de suspensión de las formalidades judiciales por determinación del Congreso, y existen también severas restricciones a la libertad de imprenta, y también continuó el requisito del tema patrimonial para ser considerado ciudadano. Podríamos decir que esta Constitución se caracteriza por haber frenado o existir un retroceso en materia de derechos y en materia de libertades. Posterior a esta Constitución de 1843, nos ubicamos ya en el contexto de la Constitución de 1857, y en esta Constitución de 1857 vamos a encontrar ya propiamente un catálogo definido de derechos y de libertades que en su momento se denominó de los derechos del hombre. Ese era el título de este capítulo. Se establece en el primer artículo que se reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, y en consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben de respetar las garantías que otorga la Constitución, insisto, bajo la denominación de los derechos del hombre. Pues bien,
haré un breve recorrido por este capitulado, y en ese sentido el artículo segundo establece que todos nacemos libres, por ende también prohíbe la esclavitud. El artículo tercero se refiere a la libertad de enseñanza. El artículo 4 habla sobre el derecho al trabajo. El artículo 5 sobre la prohibición de prestar trabajos sin una justa retribución. El artículo 6 versa sobre la libertad de la manifestación de las ideas. El artículo 7 sobre la libertad de imprenta. El artículo 8 sobre el derecho de petición. El artículo 9 sobre el derecho de reunión y de asociación. El artículo 10 el derecho a poseer armas y portar armas para seguridad y defensa. El artículo 11 sobre la libertad de tránsito. El 12 sobre la prohibición de títulos nobiliarios. El artículo 13 sobre la prohibición de ser juzgado por leyes privativas y tribunales especiales. El artículo 14 versa sobre la irretroactividad de la ley y que nadie puede ser juzgado ni sometido sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y tribunales previamente establecidos. El artículo 15 establece la prohibición para celebrar tratados para extraditar reos en materia política. El artículo 16 versa sobre la prohibición de actos de molestia en la persona, familia, domicilios, papeles y posesiones, mandamiento escrito, que se refieren a los mandamientos escrito, fundado y motivado y expedido por autoridad competente. El artículo 17 sobre la prohibición de ser preso por deudas de carácter puramente civil, que los tribunales son expeditos para administrar justicia. El artículo 18 versa sobre la pena de prisión siempre y cuando sea por un delito que valga la expresión que merezca pena corporal, y si no, que se otorgue la libertad bajo fianza, como se conocía en ese entonces. El artículo 19 versa sobre que ninguna detención podrá exceder de un término de 3 días, salvo que se justifique con un auto motivado de prisión. El artículo 20 versaba que en todo juicio criminal el acusado tendrá determinadas garantías. El artículo 22 sobre la prohibición de penas, mutilaciones, infamias, azotes, marcas. El artículo 23 sobre la pena de muerte. El artículo 24 sobre la prohibición de ser juzgado 2 veces por el mismo delito. El artículo 25 sobre la protección de la correspondencia. El artículo 26 sobre la prohibición de actos de molestia por militares en tiempos de paz. El artículo 27 sobre el derecho a la propiedad. El artículo 28 sobre la prohibición de monopolios. El artículo 29 versa sobre la suspensión de garantías, y hay una sección segunda que versa sobre los mexicanos, una sección tercera que versa sobre los extranjeros y una sección cuarta que versa sobre los derechos de las ciudadanas, de los ciudadanos. No se estableció ya en este momento la religión católica como única, pero tampoco se estableció la libertad de culto. Y finalmente nos ubicamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, también producto de un movimiento que nosotros conocemos como la Revolución Mexicana. Pues bien, esta Constitución de 1917 es la que actualmente se encuentra en vigor, promulgada el 5 de febrero en la ciudad de Querétaro. Consta de 136 artículos y prácticamente conserva en su literalidad e incluso ampliado y mejorado el catálogo de derechos que acabamos de relatar, y con la salvedad de que ya no se denomina de los derechos del hombre. Ahora el capítulo primero se denomina de las garantías individuales. Y se establece entonces en el primer artículo que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Es más, el concepto de individuo sustituye al concepto de hombre, ¿no? Entonces dice, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. Pues bien, como hemos dicho, se conserva la totalidad de los preceptos constitucionales que versan sobre ya garantías individuales, y recordemos también de manera adicional que la Constitución de 1917 tiene un plus. ¿Cuál es? El que incluye, incluye por primera vez lo que se conocen como los derechos sociales. Y en este sentido nos vamos a remitir al artículo tercero,
que establece, digamos que ahí es donde se concentra la esencia de esa Constitución de 1917, en establecer en el artículo 3º el derecho la garantía individual de derecho a la educación, pero que esta además debe ser laica, obligatoria y gratuita. En lo que hace al artículo 123, hablando de estos derechos sociales, se establece el régimen laboral, la jornada laboral, el derecho a huelga y el derecho a la asociación sindical, ¿no? También en el artículo 27 ya se establece un orden agrario, se regula la propiedad, se regula la tenencia de la tierra y también se establece que las tierras y aguas corresponden originalmente a la nación. Entonces, en estos tres artículos, 3º, 27 y 123, se ubica la esencia de nuestra Constitución Política de 1917, conocida como una Constitución Política de naturaleza social. Ahora bien, y desde 1917 esta Constitución prácticamente es la que actualmente sigue vigente, por supuesto con muchísimas reformas constitucionales. Y ya para terminar, en materia de derechos humanos nos vamos a ubicar en la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, en la que por primera vez en nuestro derecho constitucional mexicano se eleva a rango constitucional a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección. Y el capítulo primero deja de denominarse de las garantías individuales para denominarse de los derechos humanos y de sus garantías, y establece también como fuente en la materia de derechos humanos a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Pues bien, les agradezco la atención que se sirvan dar a la presente cápsula. Deseo tengan un día extraordinario. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.